Gracias por esperarnos, ¿eh? Aquí estamos en punto de partida. Ya arrancamos discutiendo un poquito con Álvaro Sicarelli, que está a mi lado. Cuando te presentaba Álvaro decía, ¿cómo lo defino? Es que es un intelectual, les propongo que lo escuchen, presten la atención y quedé medio a medias tintas, siento. ¿Cómo te va? Muy buenos ¿Cómo días, andás? mi querido Raymond. ¿Bien? Acá con la belleza que te acompaña. Con Euge Acá mucho a mi escuchaba, lado. Eugenia, muy lúcida el análisis que hizo en torno Muy. a estas últimas declaraciones del presidente, en torno a los dólares y al blanqueo y también a la cuestión previsional, que es un debate que genera siempre mucha confusión porque hay que conocer técnicamente mucho, así que te felicito, me desasnaste muchísimo. Y como decías, ¿cómo me definís? Yo soy medio como diría Walt Whitman, parezco una contradicción porque en mí habitan multitudes, ¿no? Entonces, bueno, Perfecto. qué sé yo, Las cada uno que agarre el que le gusta Total, las habitan. y al que no que soporte. Bien dicho. Yo contaba también al principio, sos alguien que me interesa mucho entrar en el mundo libertario, más allá de si están o no ahora dentro del gobierno, porque siento que voy al origen, ¿no? Quedarse con la foto hoy de los libertarios. Entonces, bueno, los libertarios son el grupo de Santiago Caputo tuiteando, no, hay un origen y está bueno siempre entrar ahí. Tu origen en ese mundo, porque tenías una carrera previa, así habiendo tenido cargo en Cambiemos, ¿es por dónde? ¿Por qué? Lo que genera que tanto quien te habla como otros hoy llamados influencers, Emanuel Ujú. Danan, Eduardo Prestofilippo, El Presto, Augusto Griner, que se conoce como De Peroncho, bueno, quedamos huérfanos en el 2021 de un candidato que nos representara desde una posición de centroderecha, identitaria, firme, sin, ¿no? Sin culposidad, que era nada más y nada menos que la candidatura que bajó la propia Patricia Bullrich, que desistió en favor de María Eugenia Vidal. Y si bien yo no tengo nada personal contra María Eugenia, todo lo contrario, conmigo ha sido siempre muy generosa, muy respetuosa y en muchas cosas coincidimos, no sentía que en el escenario político de la salida de la pandemia, de la Mm. crisis que estaba generando el propio gobierno de Alberto, una crisis además de legitimidad en torno al Olivos-Gate, del vacunatorio y al uso de la cuarentena para restringir libertades, no era nuestra mejor representante y en ese momento además el propio Javier Milei da el paso y bueno, decidimos, bueno, es un momento para construir una expresión no necesariamente libertaria, Ok. una expresión que representara al amplio abanico de sectores que defienden desde lo económico, desde lo político y desde lo cultural las ideas de la libertad. Liberales, clásicos, liberales de centro derecha, libertarios, conservadores Ujú. democráticos, que no necesariamente tenían que ser reaccionarios, e independientes que, bueno, que sentían que el camino era a través de la reforma económica y a través de un cambio de paradigma político y cultural. Y de ese 21A, ¿en qué momento vos decís, esto no me representa? No, en realidad me fueron. Entonces, en realidad yo renuncié un poquito antes de que me fueran, en febrero del 2023. Febrero del 23, o sea, un Milei candidato, todavía sin paso, sin nada, recuerden. No, claro, entonces no, sí, Por sí. eso. A ver, Por eso, no es que te echaron en noviembre del 2023, como diciendo, ya llegamos, ahora te corres que vamos nosotros. no, en realidad yo fui asesor de política exterior del Milei Diputados desde el 5 de diciembre del 21 hasta febrero del 23, con un trabajo extraordinario y siempre, porque no voy a caer en mala fe No. de ningún tipo, una persona como pocas veces colaboré con un político que le gustara tanto estudiar lo que el asesor le planteaba que Ok. tenía que estudiar en cuanto a la temática. Porque muchas veces los políticos tienen asesores para demostrarle al asesor que saben más que ellos, no sé para qué nos tienen. Es una cosa media curiosa. Y el Milei de esa época era extraordinaria, su capacidad de trabajo, incluso hasta su enorme pragmatismo en la materia. No era el Milei tan ideologizado y tan hasta dogmático en materia de política exterior. Era un tipo pragmático, un tipo que no hubiera dicho las cosas que dijo posteriormente sobre China, que creía en un alineamiento con Estados Unidos, pero desde una estrategia de reciprocidad de Mm. beneficio y no quizás tanto alineamiento automático. Pero repito, un tipo que a mí me asombraba esto. Yo le llevaba carpetas y él se El las tipo devoraba y cuando teníamos reuniones con embajadores y diplomáticos era ¿Qué pasó? admirable su trabajo. ¿Y qué pasó en febrero? Bueno, caí en desgracia, entiendo por la información que tengo, con Karina Milei. Al Pará, día de hoy no sé por qué. eso te iba a decir. No sé. ¿Ensayaste Es un muy por común qué? además que nadie sepa por qué. Pero le preguntaste en algún momento. No, no, el tema fue así. Yo, en primer lugar, renuncio
a la asesoría en fines del 22, diciembre del 22, para poder terminar lo que fue mi segundo libro, El Gran Juego, que es un libro sobre la Guerra Fría entre China y los Estados Unidos, y que realmente para los que escribimos libros es un compromiso de tiempo si lo queremos hacer bien. Y renuncié porque me parecía que no podía estar en misa y la procesión, me parecía que mi rol era muy importante para estar haciéndolo a medias. Y bueno, renuncio y en febrero yo recibo una comunicación telefónica en la cual Karina Melee me dice, no estás más en el espacio, y punto. Y punto. Con un tono muy amigable, nada agresiva No. ni violenta, pero entonces yo le digo, ¿por qué? No, no estás más. Vos No dijiste te- recién, Ah, perdón. Dale, dale, dale. No, que dijiste recién que hasta ese momento Milei era una persona que vos le dabas libros, que se leía todos los libros y demás, y tenía un cierto alineamiento con Estados Unidos, por ejemplo, o algún tipo de vínculo con la política exterior distinta a la que tiene ahora. ¿Qué fue lo que cambió en el medio o qué personas estuvieron alrededor de él que le hicieron cambiar de Y opinión? yo te puedo decir dos cuestiones una, no estuve yo más. Y la segunda es que nunca le conocí quién pasó a asesorarlo, porque la posterior canciller Mondino no era la asesora en política exterior Claro. entre febrero del 23 y el 10 de diciembre, o por lo menos si querés hasta Sí, el 19 de noviembre del 23 de ganar el balotaje. Quizás lo había, desconozco. Efectivamente, si existieron asesores, eran, podríamos decir, asesores de formación principista, ultra idealista en materia de política exterior y no realistas como yo, que entendemos que la política exterior de un Estado y periférico como el nuestro tiene que estar basada en la realidad objetiva de que somos un país con necesidades, o mejor dicho, nuestros intereses nacionales están sujetos a necesidades imperiosas y que por eso nuestras alianzas y nuestras vinculaciones tienen que estar en pos de resolverlas. Tengo una cortita y una amplia. La cortita es, ¿hablaste con Milei, con Javier? No. Cuando Además estoy bloqueado, me tiene bloqueado pero WhatsApp. nunca, esperá, bienvenido al club. Pero nunca ensayaste un, Javier, que digo, como para cerrar un... Sí, y Dame me razón. bloqueó Ah, cuando fue esa pregunta. Y hacerlo Yo quiero sonar aclarar importante. algo. Yo no perdí un asesorado, yo no No. perdí un líder político, yo perdí un amigo. ah. ¿Está claro? Yo perdí un amigo, porque hay que Tan aclarar amigo algo. no era ese Yo tipo de- a Javier Milei lo conozco desde el 2017 y lo conozco como amigo. Íbamos a las obras de teatro. Yo perdí, si querés, hasta 2 amigos, pues yo me llevaba muy bien con Karina. Punto. Yo no pedí un líder político, no perdí, como les pudo haber pasado a otros dirigentes o a otras personas. Yo perdí un amigo, un ser humano que conmigo era excepcional en el trato. Y acá hago un paréntesis en torno a la famosa homofobia del presidente. Un amigo que venía y me preguntaba, ¿estás en pareja? Y Álvaro, ¿y querés ser papá? Un homófobo no te puede preguntar eso sabiendo que sos homosexual. Y perdí Pará, eso. pero entonces, ¿qué pasó entre el Milei que Ay, no decía sé. eso Y ahí que fue a está. cabo? y entró mucha Estos son gente. todos Y pedófilos. entró mucha gente. ¿Cómo? ¿Qué- Perdón. Sobre. Claro, ¿qué hay entre ese Milei y el que dice son todos pedófilos en Davos? Y no leer antes los discursos. No leerlos de parte del presidente. Yo creo que lo leyó en el momento que lo leyó. No, porque no es la persona que yo conocí. Claro. Pero alguien que piensa distinto a eso, cuando está en el discurso leyéndolo, no lo dice en voz Yo alta con esa vehemencia. No voy a ser de abogado frente del diablo, Eugenia. No voy a ser abogado del diablo en el sentido que ahora me va a venir a ser el defensor de mi ley, más No. cuando vengo siendo bastante crítico en muchas cosas. Yo que lo conozco mucho, yo lo noté muy tenso. Ah. ¿Viste cuando alguien... No sé, Toma. préstame, ¿no? Sí, sí. Entonces yo empiezo, no voy a leer lo que te da acá, dice el Un instrumento sumario. para el cambio de... Sí. Y hay una fracción de segundo, te das cuenta que, uy, lo que estoy leyendo. Pero tiene una particularidad, él es un temerario en torno que no va a volver sobre nada de lo que hace. Y eso, Nunca. por lo menos. Por eso yo lo desconocí. Eh, Además de que creo que estaba mal redactado el texto, porque hasta voy a ser abogado del diablo del que se lo escribió, que al día de hoy ni sé quién fue. Creo que no lo escribió gramaticalmente, con corrección gramatical, donde los puntos y las comas estuvieron bien ubicados y además se prestaron al recorte malicioso. voy a aprenderte por muchos personajes porque creo que vale la pena. Pero vos me preguntabas qué pasó en el medio, Sí. que me echaron. Si yo te digo las teorías conspirativas en torno a... Bueno, porque cuando a uno lo echan de un lado dice, bueno, por lo menos quiero cerrar esto y saber por qué. Perdón, puse un poquito más Sí, de agua, perdón, ahí te chicos. buscamos, No, que dale. odio hacer esto, parece horroroso hacerlo. Ahí va. Gracias. Pasaron cosas y entraron personas
múltiples, ¿no? Desde gente vinculada al distrito marplatense, que por mi relación con mi amistad y mi afecto personal con Guillermo Montenegro, el intendente, pensaron que yo era un topo, que venía como a destruir la posibilidad de que la Libertad Avanza tuviera un candidato a intendente para ponerme a favor de Guillermo, pasando porque soy agente de servicios de inteligencia, agente provocador, pasando por cuestiones de índole, por ejemplo, no nos conviene tener a un puto abortero, qué sé yo, pero no porque eso es una valoración en términos, te diría, éticos, ni nada, sino que es un piantavoto. Claro, va contra el mensaje. Va contra el ¿Sabes? mensaje. Porque No sé las cosas que he escuchado yo. lo que uno ve, Ninguno dijo que era un pelotudo. Eso es lo importante, ¿no? Me parece. eso es importante. Eso es lo importante. Claro, claro. ¿Sacaste ese pelotudo de encima? No. ¿Viste? Porque uno cuando va viendo, y es cierto, lo que seguíamos la carrera de Milei, el que estaba en los paneles y todo, ¿viste? Yo notaba mucha gente que lo rodeaba que le decía algunas cosas que era, bueno, tenía un equipo. Y ahora te voy a preguntar, por ejemplo, teniendo tu experiencia en internacionales, ¿qué crees que es Gerardo Huerta? Porque es un canciller que yo lo veo que llegó y fue, bien, Javier, bien, bien. Y siento que si no haces eso, no sé, estás afuera. ¿Huerta qué es? Un hombre de negocios. Y pro-chino. Y pro-China. Y el tipo está ahí para hacer negocios. ¿No me preguntaste qué es él? Yo te lo he entendido, es un empresario. Y- Kissinger no es, digamos. Carlos Escudé no es. Guido Di Tella no es. A ver, No sí, sé. Huerten viene de los W, de un clan familiar importante en los negocios, con vínculos en todo el mundo. Me decís que es pro-chino, pero igual nunca ni fue a China, y el alineamiento con Estados Unidos lo muestra, digo, como quiere Javier Milei, como quiere el gobierno, o como quiere Karina Milei, no sé, como quién del gobierno, No porque... sé, por ejemplo, si fuera tan real el alineamiento automático como se manifiesta discursivamente en torno a Estados Unidos, cuando Scott Bessent pidió al lado del presidente que se cancele el swap para no mantener más un vínculo que no es de reciprocidad, sino que casi es Sumisión. de sumisión hacia la economía china, la respuesta del gobierno nacional y del canciller fue más calmar los ánimos del gobierno chino que clarificar en torno a lo mismo que le planteó el propio secretario del Tesoro, o sea, se va a cancelar o no en algún momento el swap y se va a redefinir el vínculo con China o redireccionar hacia el Asia-Pacífico que no forme parte de las zonas de influencia de China, o alguna otra alternativa, y sin embargo fue ir a calmar los ánimos, y después hay un montón de cosas, porque el problema también y esto es un tema que tiene que ver con el ejercicio del periodismo y el análisis en la materia también, ¿no? Hay mucha sobreabundancia de información y de información distorsionada y de mucha conspiración también, ¿no? Es Gerardo Huerta que a través de DirecTV quiere traer el Starlink chino para, a la par de ponerlo en competencia con el de Elon Musk, tener cada cosa, escuchar, que por un lado decís, sí, puede ser que haya interés ahí, pero por el otro es, ¿va a someter el canciller Huerta en la política exterior argentina a intereses personales? Tampoco dispongo de esa información. Y quiero creer que no. Seguimos teniendo, desgraciadamente, pasan los gobiernos, y salvo honrosas excepciones, cancilleres que ponen la política exterior al servicio de los intereses políticos partidarios electorales del gobierno de turno y no al servicio de los intereses reales de la nación, por más de que la orientación de la política exterior sea la acertada, como creo que es la de este gobierno. Cuando vos mirás a estas personas que vos conociste mucho, Santiago Caputo, bueno, el Gordo Dan y demás, quiero brevemente ir a la experiencia de carajo, del streaming del gobierno. ¿Es el aplaudir al líder constantemente? O sea, ¿es como un requisito? En primer lugar, es el triunfo absoluto de la iniciativa privada y del capitalismo, porque tengo entendido que el propietario de Carajo tiene intereses en otro stream que es diametralmente opuesto en materia ideológica, ¿no? Blender. Creo que no. Así que, en primer lugar, capitalism wins. Ever. Sí. As always y as usual. Entonces, primero eso, a ver, es cantable. Es como los que dicen que agarrar la pala y Revolución Popular son del mismo. ¿Podrías asegurar 100% que no hay fondos
vinculados organismos. Dame que te contesto la segunda. Bueno, es que me decís primero parte. capitalismo. Pero vamos a una cuestión más filosófica, dale. más amplia. Dale. Primero gana eso, así que tanto a los de por derecha como por izquierda, primero ganó el negocio y después ganan las ideas. Así que yo contento de la vida, porque me encanta todo eso. Es como ¿cómo se llama? La idea de Schumpeter de que la destrucción creativa schumpeteriana, ¿no? Sobre el conflicto y la destrucción resurge el capitalismo. Surge. Siento que estoy en ciencia de la Y comunicación. eso Dale. me encanta y me vuelve loco. Vamos por el otro lado. La construcción de carajo que recién ahora, tras un año, tiene una grilla más completa y que aunque con una línea ideológica marcada, tiene como otros productos, efectivamente es la reedición de la idea de que gobiernos de estas características, como también lo tuvo el kirchnerismo, necesitan usinas propagandísticas, que no son ni de información ni de es propaganda. Después el financiamiento que hay detrás, desconozco porque yo no voy a hablar de lo que no tengo una perfecto. línea. La historia me dice que las usinas propagandísticas con Alfonsín, con Menem, con Néstor, Ni hablo conmigo. Mauricio se olvidó, con Alberto, y ahora siempre surgen de alguna cloaca. Decís Mauricio se olvidó como si fuera algo negativo. Y no, sí. O sea, hacelo. ¿Cómo Te no? lo digo yo, que asumo que fui macrista de estricta observancia, ¿no? Sí. Macrista de derecha, pero de estricta observancia y te puedo dar fe, pero por lo que más quieras, que redujeron al mínimo la posibilidad del sobre y así se lo pagaron. Mejor dicho, así se lo cobraron. Y no porque digo que es buenito, nada, me parece que se equivocó. Pero eso habrá sido, no sé si en qué parte, si en la subida de la montaña o en la bajada de Marcos Peña. Siempre tengo Quizás ganas en de la- preguntarle. Como por Sí. ejemplo cuando me echaron a mí, nunca supe en qué parte de la montaña. No, en la subida era más apretar y arrinconarlo a Cristóbal. Y medio por ahí. Bueno. Pero ahora son todos yo, viste que son como gurúes. Mm. Viste que Marcos Peña parece un gurú, parece Sí. Ravi Shankar. Es raro lo de Marcos Ahora lo Peña. escuchaste. Ay, es raro que haya Es llegado a raro. jefe de gabinete. Sí. Podría haber sido un buen Santiago Caputo, un asesor presidencial, no un jefe de gabinete para manejar la gestión. Así Sí. le fue a Mauricio. Después del domingo, el gobierno está diciendo que el PRO está muerto. De Pongamos hecho, el posteo de Agustín recién Laje. lo vimos. Bien, Euge. Recién lo vimos. Bien refrescado. Parece, al menos voy a hacer un análisis opinión, parece que es un día después de una buena elección para el Ahí gobierno está. y que se está anticipando un poco el gobierno a lo que puede llegar a pasar con este partido político. Era el objetivo, al menos de esta elección, seguro. ¿Vos creés que se están subiendo a la ola? ¿O que realmente el PRO Reposteado está por muerto? Milei. Perdón. Sí, Reposteado pero por Milei. el autor del posteo es Agustín Agustín Laje. Laje Agustín reposteado Laje. por el Primero voy a presidente. hacer esto. Por eso lo trajimos. ¿Es Agustín Laje? Sí. Primero me pongo de pie. Segundo digo, no está a la altura de la inteligencia Agustín Laje ese tuit. Ese tuit va en demérito de la inteligencia Agustín Laje. ¿Por qué? Pero bueno, porque Agustín Laje es efectivamente un hombre de una coherencia y buena fe intelectual sobre lo que cree, y esto lo transforma en un intelectual del poder, lo que hace que esa buena fe intelectual pueda estar en contingencia. Entonces una persona que quiero, admiro y respeto como Agustín Laje no puede sacar ese tuit, ni en favor ni en contra del gobierno. Está porque lo transforma en algo que no es para lo que él hizo toda su obra. Dicho esto, voy a lo segundo. Me preocupa soberanamente que la estrategia del gobierno nacional sea primero la destrucción del PRO antes que la del kirchnerismo, la izquierda y toda expresión del populismo, porque me parece que va en contradicción y es antitético con una visión del liberalismo que es democrático, republicano, que no solamente se queda en las reformas económicas. Y además porque en el fondo siento que efectivamente hay una voluntad del gobierno nacional de transformar a la Libertad Avanza en un partido con visos hegemónicos. Y todo lo que tiene visos hegemónicos deriva en alguna forma o en una expresión de autoritarismo. Y yo voy a estar siempre en la vereda de enfrente de eso. No era la Libertad Avanza que nosotros, o no sería la Libertad Avanza que nosotros fundamos entre el 2020 y el 2021. Jamás. No veían nada Jamás. de ese. No, de esa- todo lo contrario. Todo lo contrario. Era. Te voy a decir más. Javier nos decía: me como yo el costo político de putear o de enojarme cuando me vengan con cosas descalificadoras, distorsionadoras, le han dicho nazi, le han dicho incestuosa, las barbaridades Sí. que hicieron contra él. Entonces dijo, ustedes no.
Ustedes hablen de las ideas, ustedes hablen de lo que haríamos, ustedes hablen del modelo de movimiento político que estamos armando. O sea, al revés. Es que te hablo de lo... Pero es que me estás diciendo un Milei que hoy no existe. Bueno, Siento que me estás hablando de una persona que murió. el gobierno tenía dos opciones, como casi todos los gobiernos. O aplica el teorema de Baglini y se vuelve más conservador, moderado, cuanto más se acerca al poder, o aplica una estrategia que para mí es de corte populista, que es esta. La confrontación primero con el que puede representar igual o mejor nuestras ideas y que tiene un electorado que de prima no nos iba a acompañar, como ese 26% de Cambiemos que después sí lo acompañó en la segunda vuelta. Además, luego de que absorbemos esto, ya directamente transformarnos como el partido de hegemonía. Pero no es una buena institucional. herramienta. El hecho de. Siempre da votos eso. No es bueno para la democracia, para la república, incluso hasta para la economía de mercado, como muy bien decía Eugenia, y que también está linkado con la política exterior, que decir lo que se dijo, y yo lo escuché 3 veces, no me van a decir que está contextualizado, sobre que vengan lo dole que venga, sin importar el origen, va en contra de la idea de salir de la zona gris del Gafi, que es la zona de monitoreo intenso sobre si en Argentina se cumplen o no los estándares internacionales para luchar contra el lavado de dinero y contra el terrorismo internacional. Y no por nada el gobierno está tan desesperado de ingresar a la OCDE, porque ingresar a la OCDE va a favorecer salir de la zona gris, y salir de la zona gris es darle al mercado internacional y a los decisores económicos globales la imagen de que somos un país jurídicamente seguro y confiable. Pero ahora, ¿por qué si el objetivo es volver a los mercados? Entonces las declaraciones de un presidente van en contra de eso, porque vos bien lo estás diciendo. Porque cuando le preguntan, ¿puede entrar dinero en el narcotráfico? Y él dice, no me importa, está diciendo que venga el Gafi, que se fije qué está pasando acá, no me importa si volvemos a estar en la lista gris. Porque me parece que la construcción discursiva y del relato que se proyecta con la propaganda política del gobierno es la de un liderazgo ultrapersonalista donde todo me chupa un huevo. Entonces, es lo que digo yo. Pero ahora, ¿cuánto Y después podés te vienen con sostenerlo? que no se queden con lo que digo, sino con lo que hago. Pero bueno, es lo que se pregunta. Pero ¿cuánto podés sostener? No hagan lo que digo, sino lo que hago. Y qué sé yo, veremos. Veremos si se aplica la misma estrategia en la Ciudad de Buenos Aires, que aplicaban en la Ciudad de Buenos Aires, frente a un peronismo más progre y sin aparato movilizador ni desarrollo territorial para volcar una elección, lo aplican en la provincia, para mí no les va a ir muy bien, porque no comparen, ¿eh? No se puede pensar que el PJ porteño es el PJ de la provincia de claro, Buenos Aires. PJ Porteño es una máquina fenomenal de hacer negocios. El comunero del PJ, ni siquiera te digo el presidente común, el comunero del Carlos PJ Corach. no es El Maxi Corach. Claro, no, pero digo, pero el comunero del PJ Sí. no es el intendente del PJ en la provincia de Buenos Aires. Mm. Ese tiene poder territorial, tiene fierro, tiene recursos para, con la demagogia, convocar a que... ¿Lo conocías a Agustín Romo? Sí, claro, lo conozco desde el año 20. Del año 20. Sí. Porque él es uno de los que queda en esa estrategia junto a Sebastián Pareja de Karina, ¿no? No, pero yo creo que están ¿Y él? enfrentados con Sebastián Sí, Pareja. por eso están enfrentados. Ah. Quería marcar el contexto para que el otro lado entiendan perdón. de quién hablamos. Agustín Romo es jefe de bloque de diputado de la provincia de Buenos Aires, responde al sector de Santiago Caputo y hay 2 armadores, Sebastián Pareja de Karina Milei y el otro es Agustín Romo. Y Romo, a vos, ¿cómo lo ves hoy? No, bueno, como lo veo, me parece que efectivamente lo han corrido de la mesa política de la provincia de Buenos Aires de forma que me parece injusta e inmerecida. Inmerecida. Yo puedo tener diferencias con él en algunas otras cuestiones, pero me parece que no. Una persona que además siempre apostó a la idea de construir mucho y lo mejor posible en la provincia de Buenos Aires. Nunca desdeñó. O sea, no es que ahora, porque le dieron la banca, quiere hacerse el armador. No, no, desde el minuto 1 que él pasó a la Libertad Sí, me Avanza, acuerdo. y yo lo recuerdo porque he estado en mesas con él, hay que ir al conurbano, hay que ir la batalla ahí, las clases abiertas de economía hay que darlas también en el conurbano. Entonces, de repente, que lo traten como si él fuera un paracaidista en el armado, cuando además tiene esto que yo valoro. Él, además, cumple con su rol de diputado y de presidente de un bloque. Sí. O sea, institucionaliza también la militancia. No es que es diputado Pero solo pará, para... con todos estos que vos estás nombrando, que muchos tienen muchísimo poder hoy, ¿vos seguís hablando a pesar de que Milei te haya sacado? Yo no voy a confirmar No. con nombre y apellido porque No, nunca sé sin la nombre y represalia que apellido. No. pueden tener.
A ese punto tiene Sí, que pero llegar. por supuesto. Y estaba por contar algo, pero todavía como no lo hablé con el damnificado, que tiene que ver con el lanzamiento de mi próximo libro. Pero bueno, para vos... Yo hay gente que ya sé que, por ejemplo, el lanzamiento de mi próximo libro no la puedo invitar. Porque yo sé que hasta si se atreven a venir, pueden entrar en riesgo sus cargos. ¿No ves un tinte tan camporista 2011? A buen entendedor sobran las palabras. Porque acá lo decía Cabandier, ¿te acordás? Sí. Ah, bueno, si te lo dijo Cabandier. No, pero... No. Él veía, veía una película que Y ya está- vio en 2000. Más él que aplicaba correctivos, ¿no? Que le gustaba eso, aplicar Pará, me correctivos, perdí ¿no? esa, ¿cuál era? Ah, la de correctivo, la del, Y del además, auto. en la legislatura, temerario. como No, se la del comporta. auto. Sí, pero en la legislatura, temerario también. Mirá. Tenemos la foto, quiero que de Manuel Adorni. Quiero que me des tu definición de qué ves en alguien que subió tanto en la escala de poder. Ah, más no sé, pegado Manuel también me dejó de Karina seguir, que- me bloqueó de todos lados. No ¿En sé qué serio? dice Manuel, sí, no sé. Sí. Y yo lo apreciaba mucho. Incluso el año pasado, cuando nos vimos en la gala de Fundación Libertad, nos abrazamos con mucho afecto. ¿Qué sé yo, viste? La gente cambia. Pará, ¿pero cambia o es la lógica de pertenecer y tener poder y un cargo? Pero escúchame, yo me he acostado con alguna mujer alguna vez. Imagínate si él no va a cambiar con sus amigos en la política, No, ¿no? pero pará, una cosa es cambiar, pará. Yo digo si cambias por pertenecer. O, digo, porque a vos evidentemente te importa un carajo Y pertenecer tiene sus Claro. privilegios y mucha gente no va a dejar los privilegios por mantener una amistad con Álvaro Sicarelli. ¿Quién soy yo para que alguien, un funcionario público y candidato, y con la cuota de poder que tiene, X, siga siendo mi amigo? Por favor. ¿Para quién se le ocurriría plantearle a alguien? Por favor. Bueno, pero mantener entonces, pará. vínculos. Por favor, es Pero entonces, ridículo. pará, te voy a jugar de psicólogo en la última. ¿No tenías un amigo? ¿Tenías una persona? No, sí, te tengo porque obviamente muchos de los que preservo siguen siendo Digo mis por el amigos. presidente de la nación. Vos creías que era un amigo, pero no lo era. No se cierra una amistad así. Te lo digo yo y me quiero poner temas de la amistad, quiero explicar que la amistad no es eso. No, Y lo un era. amigo lo es era, no lo era. Y usó a tanta una- gente y lo usó de manera inteligente. Me encanta el equipo técnico. Y lo cierra ahí. Están estallados. sacando tweets. Están estallados. Oye, yo escucho así. Todo. ¿Cómo? Todo. Vale la pena este tipo de invitados. Gracias. Álvaro, gracias. No, a ustedes la pasé Gracias. muy bien. Yo puedo ir a tu Invítame. libro. Porque ¿Cómo? a mí, yo puedo ir a tu Yo libro voy a porque a mí me invitarlos. encanta. Mi próximo libro. ¿Puedo Listo. chivear? Por favor, Mi chivealo. próximo libro se llama La guerra de las superpotencias, de Clausewitz, de Sun Tzu y Clausewitz a la guerra inevitable entre China y Estados Unidos. Es una secuela de mi segundo libro donde planteo especulativamente qué pasaría si pasamos de esta forma de guerra fría, de tensión y distensión entre Estados Unidos y China por la hegemonía global, a alguna forma de conflicto directo o indirecto entre estas dos superpotencias. Cuando lo tengas, mándamelo. Así lo Sí, chiviamos sí, acá lo también. venimos Por acá favor. porque hay otros temas que no es solamente Sí. la rosca. Sí, me cuesta a veces. pero sí. Eugenia, un placer conocerte. Un placer. Gracias, Álvaro. Ustedes.